Ahora vamos a pasar a nuestro cuarto pilar, la seguridad electrónica. Inicialmente vamos a hablar de sistemas de videovigilancia. Por un lado tenemos el tradicional CCTV, por sus siglas en inglés Closed Circuit Television o circuito cerrado de televisión. Por otro lado tenemos la videovigilancia IP, que combina tanto los beneficios analógicos de los tradicionales sistemas de CCTV con las ventajas digitales de las redes de comunicación IP. Es a esto a lo que conocemos como evolución de los sistemas de videovigilancia, cuando pasamos de los tradicionales sistemas de CCTV a la videovigilancia IP. La videovigilancia tiene cuatro componentes principales o cuatro factores clave. Estos cuatro factores son la disuasión, la eficiencia, la supervisión humana y la detección. En el caso de la supervisión humana, poco a poco va perdiendo relevancia, ya que actualmente aparecen las analíticas que nos ayudan a llevar a cabo estas labores de supervisión de nuestros sistemas de videovigilancia. Por otro lado tenemos los componentes principales de un sistema de videovigilancia. Inicialmente tenemos las cámaras. Cámaras podemos encontrar de muchos tipos. Por nombrar algunas tenemos las tipo bullet, cámaras tipo domo, cámaras hemisféricas, panorámicas. Por otro lado tenemos los dispositivos de red como son los switches, inyectores, los sistemas de audio IP. Por otro lado tenemos dispositivos de grabación como los DVRs, los NVRs, los servidores. Tenemos los sistemas o software de centralización como el tradicional BMS, Video Management Software o software de administración de video que se debe instalar en el equipo, y por otro lado los PSAS, que es el mismo software de administración de video, pero se accede a este a través de la nube. Otro componente que podemos categorizar en los sistemas de videovigilancia son las analíticas de video. Analíticas de video encontramos cuatro principales. Podemos clasificarlas en general, las que utilizan inteligencia artificial y las que no lo hacen. Por un lado tenemos detección de movimiento en video y analíticas heurísticas que no hacen uso de la inteligencia artificial. Ya cuando hablamos del uso de la inteligencia artificial, aparecen analíticas como el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo. Ahora vamos a hablar de los sistemas de control de acceso. Inicialmente los sistemas de control de acceso o cualquier sistema de seguridad trabaja mediante dos cosas. Por un lado tenemos el riesgo y nuestro objetivo será prevenir o mitigar el riesgo, y esto lo hacemos a través de la gestión del riesgo, implementando tres tipos de contramedidas principales: las high-tech, las low-tech y las no-tech, hablando en general de sistemas de seguridad. Cuando hablamos de high-tech hablamos de sistemas que incluyen tecnología, por ejemplo cámaras, sensores, dispositivos de control y ese tipo de cosas. Cuando hablamos de low tech, hablamos de uso de medidas que no incluyen tecnología dentro de sí, sino son equipos que nos colaboran en nuestros sistemas de seguridad. Por ejemplo, puertas, barreras, eh, rejas y ese tipo de cosas. Por otro lado tenemos lo no tech, que ya no incluye ningún tipo de tecnología. Esta parte se enfoca más en la gestión documental, por ejemplo, procedimientos de seguridad, diagramas y ese tipo de cosas. Por otro lado, el fundamento general del control de acceso responde a tres preguntas principales: ¿quién, dónde y cuándo? Hablamos de quién quiere ingresar, en qué lugar quiere ingresar o dónde va a ingresar, y cuándo hablamos en qué momento o qué día va a ingresar y en qué horario. Por otro lado tenemos algunos componentes de los sistemas de control de acceso, componentes tales como los sensores, los dispositivos de control, los módulos de decisión, las redes de comunicación, las bases de datos, un componente muy importante en los sistemas de control de acceso, ya que es a través de estas bases de datos que se hace la comparación de si una persona es válida para darle el ingreso o para denegarlo en caso de que sea necesario. Por otro lado tenemos una o más terminales de interfaz humana en caso de que sean requeridas. Por otro lado les comentaba las bases de datos indispensables en los sistemas de control de acceso, ya que es a través de estas que se da un acceso o se denega un acceso. Y por otro lado la programación de horarios, que es el momento en el que permitimos o denegamos el acceso. Esto se puede implementar en compañías, por ejemplo, en ciertos horarios podríamos denegar el acceso, por ejemplo,
días festivos, días feriados, noches, ciertos horarios a la madrugada y ese tipo de cosas. Los principales componentes o elementos de un sistema de control de accesos son tres: el credencial, el lector y el portal. Credencial es el certificado o ese tipo de tarjeta que demuestra que una persona es quien dice ser para aprobarle o denegarle el acceso. El lector es quien verifica que ese acceso o ese credencial sea correcto. Y por otro lado, el portal es el pasaje a través del cual una persona pasa de un lugar a otro. Tenemos credenciales, por ejemplo, como las tarjetas de banda magnética, tarjetas de proximidad, tarjetas de código de barras, tarjetas inteligentes. Ya hoy en día aparecen las tarjetas digitales que ya se pueden implementar en sistemas de control de acceso. Tenemos los lectores. Lectores tenemos principalmente dos tipos de lectores: los teclados o los lectores biométricos. Los teclados tenemos de diferentes tipos. Por ejemplo, tenemos el teclado tradicional con sus 12 teclas, donde tenemos los números del 0 al 9. Y por otro lado tenemos teclados ya que complican un poco más la lectura, donde los dígitos varían de posición para dificultarle a un actor amenazante o una persona que quiera leer el código de otra persona desde determinada ubicación. Por otro lado, los lectores biométricos responden a dos características principales: rasgos fisiológicos de una persona o rasgos de comportamiento. Rasgos fisiológicos tenemos, por ejemplo, la huella dactilar, el reconocimiento facial, el ADN, el iris y la retina. Rasgos de comportamiento tenemos, por ejemplo, la marcha al caminar, la huella de voz y el ritmo de mecanografía. Por otro lado tenemos los portales. Portales encontramos principalmente de dos tipos: portales peatonales o portales vehiculares. Portales peatonales como por ejemplo las puertas estándar, puertas automáticas, puertas giratorias, puertas esclusa. Por otro lado tenemos portales vehiculares como puertas batientes, puertas deslizantes, de cortina enrollable y sally ports o puertas de alta vigilancia. Ahora vamos a hablar de los sistemas de intrusión. Inicialmente, un sistema de intrusión se puede clasificar en cuatro categorías o cuatro procesos. Tenemos los elementos de detección, elementos de verificación, elementos de evaluación y elementos de reacción. En nuestro primer punto detectamos la variable, verificamos si existe, una persona evalúa y al final reaccionamos. En nuestro punto de reacción es donde ya activamos otro tipo de sistemas, como por ejemplo humo, armas automatizadas, cerramos puertas o ese tipo de cosas. Nos vamos a centrar en nuestros elementos de detección. Nuestros elementos de detección se componen de cuatro partes principales. Tenemos los sensores de detección, que detectan específicamente la variable o la alarma que se está presentando. Tenemos los procesadores, que procesan esa variable para verificar si realmente existe, ya sea repitiendo la toma de variables, tomando la variable después de cierto tiempo. Posteriormente pasamos a los transmisores, que transmiten esa variable a las centrales para verificar y para demostrar si realmente existe esa variable, y los informes de alarma, ya cuando una persona verifica y descubre que realmente existe esa situación de alarma. Posteriormente tenemos los sistemas de detección o los sensores de detección. Tenemos tres tipos de detectores principales. Tenemos los detectores puntuales, los detectores volumétricos y los detectores de línea o detectores perimetrales. Por otro lado, dos conceptos relacionados también con los sistemas de intrusión son los paneles de control y las zonas. Por un lado, el panel de control es quien se encarga de recibir todas las señales de los sensores, y es a través de este donde realizamos la correspondiente programación, y las zonas que son esa agrupación de los sensores para dar una correspondiente lectura y saber dónde se está presentando la situación de alarma. Los detectores de alarmas que hablamos anteriormente son tres categorías: detectores puntuales, detectores volumétricos y detectores de línea o detectores perimetrales.
Detectores puntuales tenemos, por ejemplo, interruptores magnéticos, interruptores de coacción y los verificadores por video, por audio, ringback o llamada de regreso o si llamada de regreso podríamos llamarlo de esa manera, e indicadores visuales para coacción. Estos tipos de verificadores se utilizan solamente en situaciones de coacción, es decir, cuando una persona está obligada a llevar a cabo una situación, ya sea de manera forzosa o de manera violenta. Y estos verificadores son para demostrarle a la persona que su alarma fue recibida. Por otro lado tenemos detectores volumétricos como el infrarrojo pasivo, los infrarrojos activos, los sensores de microondas, los sensores ultrasónicos y los detectores acústicos. Y por otro lado tenemos los detectores perimetrales, por ejemplo los detectores coaxiales, los detectores sísmicos, detectores por fibra óptica, cables de modo común, detectores de peso neumáticos, sensores por microondas y cámaras térmicas. Ahora vamos a pasar a nuestra última categoría, sistemas de detección de incendios. Inicialmente vamos a definir el fuego. El fuego lo podemos definir como una reacción química de oxidación violenta compuesta de tres características principales: llama, temperatura y gases. Por otro lado tenemos el triángulo y el tetraedro del fuego. El triángulo del fuego tiene tres componentes principales. Tenemos el comburente, que en la gran mayoría de casos el oxígeno es quien puede tomar este papel, aunque hay otro tipo de gases que también pueden asumir este lugar. Por otro lado tenemos el combustible y por otro lado tenemos el calor o la energía de activación. Cuando ya hablamos de tetraedro del fuego, pasamos de transformar este triángulo del fuego compuesto de tres lados a una pirámide. En esta pirámide encontramos un cuarto lado, que es la reacción en cadena de estos tres componentes, lo que a su vez va a terminar provocando el fuego. La eliminación de cualquiera de estos componentes es lo que va a lograr extinguir el fuego, así que nuestro objetivo en detección de incendios sería tratar de detectar cualquiera de estas tres variables y eliminarla totalmente. Por otro lado tenemos los sistemas de protección activa para un sistema de detección de incendios. Tenemos la detección y la alarma, tenemos el control y la extinción y tenemos el manejo de humos. El fuego presenta diferentes etapas durante su proceso de crecimiento. Nuestro objetivo va a ser detectarlo en su etapa incipiente, cuando no se presentan llamas ni calor visible a la percepción humana. Entonces nuestro objetivo va a ser detectarlo en este punto para poder tomar las acciones pertinentes. Por otro lado encontramos ya etapas humeante, cuando ya empieza a aparecer humo, la etapa de flama cuando ya encontramos llamas y el calor alto cuando ya se presenta humo y calor en altas cantidades bastante perceptibles para el ser humano. Por otro lado, cuando hablamos de detección de incendios, inicialmente vamos a definir el incendio. El incendio lo definimos como el proceso del fuego que se propaga de una forma incontrolada en el tiempo y en el espacio. La arquitectura de un sistema de detección de incendios tiene tres componentes principales: los detectores o sensores, los pulsadores de alarma y los dispositivos de notificación. Por otro lado, en sus componentes tenemos los paneles. Paneles encontramos de tres tipos cuando hablamos de detección de incendios: paneles convencionales, paneles direccionales y paneles inteligentes. Paneles convencionales es cuando múltiples dispositivos se encuentran en una sola zona. En este caso no podemos saber si la señal se transmite o de un solo dispositivo, es decir, no podemos saber qué dispositivo específico es el que recibió la señal de alarma. Mientras que en un panel direccional esto ya se condiciona por dispositivo en específico, es decir, que en caso de una alarma vamos a saber qué dispositivo es exactamente el que está presentando esta situación de alarma. Y por otro lado tenemos los paneles inteligentes, que ya no solo nos dicen qué dispositivo presenta la alarma, sino toman medidas en tiempo real y todo el tiempo están controlando y detectando cualquier variable en el ambiente que pueda llegar a desencadenar un incendio. Detectores de incendio encontramos, por ejemplo, detectores ópticos, sensores térmicos, detectores para ductos, detectores por flama, sensores de haz proyectado, detectores por aspiración o detectores de gas.